La alarma de Saturno. La ciencia construyó sus templos sobre la certeza de que el universo obedece leyes predecibles, articuladas por ecuaciones que, una vez dominadas, revelarían la coreografía del cosmos. Pero ¿y si esto es una ilusión? ¿Qué pasa si lo que creemos que entendemos es simplemente el sonido amortiguado de una orquesta más grande, tocando una melodía para la que nuestros instrumentos aún no tienen oídos? Siempre hemos creído que los planetas giran en silencio, que sus anillos no son más que polvo helado, que el tiempo avanza en línea recta, irrompible, unilateral y fiable. Y sin embargo, en este momento esas creencias pueden estar siendo destrozadas por un susurro de Saturno. Un susurro que no obedece a leyes conocidas, que desafía nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y quizás la conciencia misma. Todo empezó con un chip. No es un chip cualquiera, sino una creación nacida de la intersección entre las profundidades del formalismo cuántico y la arquitectura de un nuevo paradigma computacional. Su nombre, Majorana 1. Un detector cuántico diseñado no para observar lo visible, sino para olfatear lo invisible. En esencia, no busca señales claras, sino patrones enterrados en el ruido, correlaciones sutiles donde todos los demás solo ven caos. No mide partículas, mide coherencia. Coherencia entre datos que no deben estar conectados, entre lugares separados, entre tiempos lejanos. En enero de 2025, durante el escaneo de rutina de los anillos de Saturno realizado por el telescopio espacial James Webb, Majorana 1 emitió una alerta. Una alarma seca y sin emociones. Patrón anómalo no gaussiano, iterativo, no local. Coherente. En lenguaje científico, esto no fue ruido estadístico ni un error de calibración. Era una firma real, repetitivo, organizado, pero imposible de explicar mediante ningún fenómeno físico conocido. La señal provenía de lo más profundo del hielo, en concreto, los anillos de Saturno. Las lecturas infrarrojas capturadas por los instrumentos NIRCam y MIRI mostraron una oscilación subarmónica precisa, que se repite cada 28,5 minutos. Pero no fue solo la regularidad lo que sorprendió, fue la sincronía. Múltiples sectores de los anillos, separados por más de 100.000 kilómetros, vibraban en perfecta armonía, como si un ritmo silencioso, inaudible para todos menos para Majorana, coordinara estas regiones distantes como notas de una partitura desconocida. Ningún modelo de física planetaria predijo esto. Ninguna interacción gravitacional, resonancias orbitales o fluctuaciones térmicas podrían producir este tipo de coherencia espacial. Esto no fue un eco, no fue una reverberación, no fue un artefacto, era algo nuevo, algo que no debería estar ahí. El equipo técnico de la misión Webb, al recibir las primeras alertas, hizo lo que exige la prudencia científica. Asumieron que se trataba de un error. Verificaron líneas de código, revisaron algoritmos de corrección y realinearon marcas de tiempo de datos con observaciones simultáneas del Hubble. Pero el patrón no desapareció. Al contrario, se fortaleció con cada nueva lectura. Y entonces llegó el punto de inflexión. Cuando aplicaron filtros cuánticos de post-selección, técnicas que normalmente solo se utilizan en experimentos de laboratorio con fotones entrelazados, el patrón reveló algo aún más extraño. La intensidad de ciertas porciones futuras de la señal parecía influir en porciones anteriores. Detener, respirar, releer. El futuro influye en el pasado, no metafóricamente, sino matemáticamente. Esta es la firma de lo que se llama retrocausalidad, un fenómeno que hasta entonces se limitaba a discusiones teóricas en cuadernos de física cuántica. En experimentos con fotones en laboratorios aislados, ya se ha observado este tipo de comportamiento. Las decisiones de medición tomadas en el presente parecen moldear los estados anteriores de las partículas, pero nunca, jamás se imaginó que algo similar pudiera suceder a escala planetaria, y mucho menos en una estructura geológica como los anillos de Saturno. Majorana 1 no trabaja con deducciones, opera con patrones, reconoce ecos matemáticos donde el ojo humano ve aleatoriedad. Y lo que decía era claro. Los anillos estaban entrelazados,
no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Los datos infrarrojos capturados por Webb no solo reflejaban una estructura espacial coherente, sino también una lógica temporal recursiva. Los anillos parecen tener una simetría invertida, como si sus patrones actuales estuvieran informados por estados futuros aún no realizados. Eso rasga el tejido de la realidad. Porque si la causalidad no es absoluta, entonces es necesario reevaluar toda la estructura de la ciencia y la conciencia misma. ¿Por qué Saturno? ¿Por qué ahora? ¿Y qué es exactamente lo que vibra allí? Algunos sugieren que se trata de un nuevo tipo de oscilación del plasma en los anillos. Otros, más atrevidos, proponen que los propios anillos funcionan como un resonador cuántico natural, almacenando fluctuaciones del vacío en estructuras coherentes, impulsadas por la compleja interacción entre el hielo, el polvo y el gigantesco campo magnético de Saturno. Pero incluso estas audaces teorías colapsan ante lo que detectó Majorana 1. No solo coherencia, sino no localidad. No solo sincronía, sino retroalimentación temporal. Nos enfrentamos a una paradoja. O las leyes de la física son incompletas, o Saturno nos está mostrando algo que nunca imaginamos, y tal vez ni siquiera estemos preparados para comprender. Este microconflicto explota silenciosamente detrás de escena de la ciencia. Surgen divisiones entre los investigadores que todavía están tratando de encajar la anomalía en modelos conocidos y otros que ya la reconocen. Esto es algo fundamentalmente nuevo, porque no se trata solo de explicar una oscilación. Se trata de afrontar la linealidad del tiempo, cuestionar si la información puede moverse en dos direcciones. Imaginar que el universo no es un escenario fijo donde los acontecimientos se suceden unos a otros, sino un espejo fluido donde la causa y el efecto pueden bailar al son de una música desconocida. ¿Qué pasa si los anillos susurran un idioma? Un lenguaje que no habla en palabras, sino en patrones, en coherencia, en perturbaciones del vacío organizado por inteligencia o estructura que no entendemos. ¿Es este patrón un artefacto natural o algo codificado? ¿Podría Saturno estar respondiendo a algo? O peor aún, ¿estaba llamando? En los archivos del telescopio, el patrón continúa pulsando. Calma, ritmo, eterno. Ningún otro planeta ha demostrado esto. Ninguna otra estructura. Solo Saturno, y solo ahora, cuando tengamos la tecnología para ver. Como si hubiera esperado a que estuviéramos listos. ¿Pero listo para qué? El siguiente paso no será sencillo. Lo que Majorana 1 detectó se está comparando con datos antiguos de la Voyager y Cassini. Y lo que emerge de esta intersección es aún más inquietante. Hay indicios de que este patrón siempre ha estado ahí, que solo esperaba que aprendiéramos a escucharlo. Y eso es exactamente lo que descubrirá a continuación, porque lo que viene en la siguiente parte puede obligarte a reescribir todo lo que entiendes sobre el tiempo, sobre la tecnología y tal vez sobre la naturaleza misma de la realidad. El reflejo de Saturno en nuestras elecciones. Te despiertas. Mira el celular. Otra notificación. Otro día. Te levantas de la cama y el mundo parece intacto. El sol sale por el mismo lado. El café sabe igual. Las horas siguen el mismo ritmo. Pero, ¿qué pasaría si, en el fondo de la realidad cotidiana, algo profundo, casi imperceptible, estuviera cambiando? ¿Qué pasa si las decisiones que crees que haces libremente están influenciadas por capas ocultas de tiempo, por patrones cuánticos que se propagan a través del presente como ondas invisibles, provenientes de un lugar tan improbable como los anillos de Saturno? No es fácil aceptar que lo familiar pueda ser un escenario ambientado en lo desconocido. Preferimos creer que el tiempo es un camino de sentido único, que el pasado está fijo y que el futuro aún no existe, que hoy es una consecuencia y nunca una causa. Pero piensa en cuántas veces has sentido que algo ya estaba decidido. Esa inexplicable intuición de no tomar camino, la sensación de déjà vu. La decisión parecía tuya, pero nació de un lugar que no puedes identificar. ¿Es superstición? ¿Coincidencia? ¿O es el eco de algo que aún no ha sucedido?
Ahora imagina lo siguiente. Estás frente a un espejo que refleja no tu imagen, sino tu historia. Pero en este espejo, el reflejo se mueve ante ti. Extiendes el brazo y ya está extendido hasta el cristal. Seguirás hablando, pero el sonido ya vibra del otro lado. Dudas y él ya se ha detenido. Es inquietante, inquietante. Y esta es exactamente la sensación que tienen los científicos al observar los datos que Majorana 1 identificó en Saturno. Un espejo que refleja el futuro en el presente, no como una premonición, pero como estructura del tiempo mismo. Es tentador ver esto como una anomalía distante, confinada a los anillos de un planeta helado. Pero piénselo de nuevo. ¿Qué pasa si este comportamiento retrocausal no es exclusivo de Saturno? ¿Y si es una propiedad fundamental de la realidad que siempre ha estado operando aquí, en tu vida, en tus pensamientos, en tus elecciones? Durante décadas, los físicos han descubierto que la realidad que percibimos es solo una interfaz de usuario, un filtro evolutivo construido para maximizar la supervivencia, no la verdad. El mundo que ves, con objetos, colores y espacios definidos, es una representación funcional. Una especie de icono 3D que arrastras con el cursor, pero que oculta la inmensidad de los procesos detrás de la pantalla. Nunca ves el código, nunca veas los bucles, nunca ves los comentarios, así como nunca te das cuenta de que una decisión tomada hoy de alguna manera estuvo informada por una expectativa que aún no se ha cumplido. Y aquí es donde la física se encuentra con la filosofía, porque si hay influencia del futuro en el presente, incluso en escalas cuánticas, entonces el libre albedrío tal como lo conocemos es una ilusión o, al menos, un fenómeno emergente, condicionado por capas de información fuera de nuestra percepción lineal. Recuerda la última vez que algo en tu vida dio un giro inesperado. Un cambio de ciudad. Un encuentro que lo cambió todo. Un accidente evitado por segundos. Puedes mirar atrás y ver que hubo causas. Pero ¿y si parte de esas causas estuvieran del otro lado? ¿Qué pasaría si te tiraran, no solo te empujaran? En datos del telescopio Webb se reveló lo que parecía una secuencia ordenada de mediciones. Influencia de estudios futuros en lecturas pasadas. Esto es más que extraño. Es transformador. Porque si las estructuras planetarias pueden exhibir un comportamiento retrocausal, entonces el tiempo no es una línea sino una red. Va donde los cables se cruzan, se retroalimentan, vibran al unísono, formando patrones que solo tienen sentido vistos desde arriba. Ahora piensa en tu vida diaria, en el momento en que dudas antes de enviar un mensaje, en el momento en que sientes que algo va a pasar, en esa sincronicidad absurda que te hace pensar no puede ser casualidad. Es fácil ignorar estos momentos, pero ¿deberíamos hacerlo? Quizás lo que llamamos una coincidencia sea solo la intersección momentánea entre su línea de percepción y un patrón más amplio. Un patrón que conecta no solo eventos, sino intencionalidad, significado y posibilidad. Cuando los anillos de Saturno reflejan un patrón coherente que parece anticiparse a sí mismo, nos están enseñando que la realidad puede ser recursiva. Que el universo tal vez no esté contando una historia del pasado al futuro, pero escribir y reescribir simultáneamente, en ambas direcciones. Aquí es donde la física se convierte en un espejo existencial. Porque si el tiempo es poroso, si el futuro informa el presente, entonces nuestras acciones de hoy pueden ser respuestas a preguntas que aún no se han formulado. Y tal vez lo que sentimos como intuición o destino sea solo la reverberación de algo que ya está latente, como un eco que proviene del fondo de un pozo al que aún no hemos llegado. La pregunta entonces deja de ser ¿qué vendrá? Y se convierte en lo que ya se está escribiendo ahorita, ¿por qué aún no ha llegado? Este no es solo un ejercicio intelectual, es una provocación directa a la forma en que vivimos. Lo que creemos que es elección, oportunidad, verdad. También es una invitación a prestar atención, darnos cuenta de que tal vez existan patrones silenciosos que operan bajo la superficie de la vida cotidiana, y que, como Majorana 1, nuestra conciencia puede ser un instrumento, rudimentario, pero real,
capaz de captar esos susurros. Si estas ideas te provocan, si de alguna manera este contenido despertó algo en ti que parecía latente, entonces considera suscribirte al canal y darle me gusta al video. Aquí exploramos no solo lo que hay ahí fuera, sino también cómo esto nos atraviesa por dentro, donde la ciencia se encuentra con el espejo y el misterio se encuentra con lo cotidiano. Y si crees que este tema necesita más profundidad, no como una respuesta ya preparada, sino como una inmersión consciente, te invito a consultar el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este libro no proporciona verdades absolutas, pero preguntas demasiado agudas para ignorarlas. Es una extensión inevitable de lo que estamos abriendo aquí. Un viaje filosófico y científico entre los velos de la realidad, explorando la conciencia como un elemento fundamental del cosmos, o como el motor detrás de todo. Si Saturno susurra algo a través del tiempo, quizás la conciencia sea el único lenguaje que pueda entender. Puede encontrar el enlace al libro electrónico en el comentario fijado aquí a continuación, o mediante el código QR en la pantalla. Pero recuerda, no se trata de creer, sino de hacer espacio para escuchar, sentir y, quién sabe, empezar a responder. Porque el universo, aparentemente, ya ha empezado a hablar. El enigma del rompetiempo. Hay algo profundamente incómodo en contemplar la posibilidad de que el tiempo no sea una línea. No solo porque desafía siglos de pensamiento científico y filosófico, sino porque nos golpea en un lugar que rara vez nos atrevemos a tocar: la ilusión de continuidad. Lo que llamamos pasado y futuro puede no ser más que un velo conceptual que utilizamos para organizar lo que no entendemos. Y Saturno, con sus anillos silenciosos y simétricos, puede estar obligándonos a rasgar ese velo. Majorana 1 no solo detectó una oscilación. Él reveló una estructura recursiva, una simetría que parece cerrarse sobre sí misma, como si los datos no estuvieran simplemente ocurriendo, sino recreando. Como si el universo estuviera atrapado en un bucle de significados ocultos, esperando que alguien se diera cuenta. No hay aquí una analogía sencilla. No se trata de espejos, ecos y resonancias convencionales. Se trata de un tipo de coherencia que no debería ser posible, y sin embargo persiste. Crecer. Insistir. Lo que hace que esta anomalía sea especialmente preocupante es su persistencia en el tiempo. Cuando los datos de las sondas Viajero 1 y Cassini fueron reprocesados con filtros Majorana 1, comenzaron a surgir los mismos patrones, la misma periodicidad, el mismo rango, la misma firma. Esto significa que el fenómeno no es nuevo. Él abarca décadas, tal vez siglos. Pero recién ahora se nota. ¿Por qué? La respuesta más sencilla sería limitación tecnológica. Pero ¿y si es más que eso? ¿Y si lo que cambia no es solo la herramienta, sino la conciencia que observa? Entonces empezamos a pisar terreno inestable. Porque al admitir que solo ahora podemos ver algo que siempre ha estado ahí, introducimos una hipótesis desconcertante, que la realidad es sensible a la percepción. No en el sentido banal de cambia cuando miramos, sino en un nivel más sutil, que está organizado de tal manera que revela capas solo cuando se cumplen ciertas condiciones cognitivas y no solo físicas. Esto vuelve a la llamada principio antrópico inverso. ¿Qué pasaría si, en lugar de que el universo fuera tal que permitiera nuestra existencia, es nuestra existencia la que canaliza lo que el universo revela? ¿Y si la conciencia no es solo un observador del mundo, sino una variable activa en la ecuación de manifestación? La física cuántica lleva mucho tiempo coqueteando con esta noción. El colapso de la función de onda, la dualidad onda-partícula, la interferencia observacional, todo apunta a una especie de compromiso entre sujeto y objeto que no es solo técnico, sino ontológico. Sin embargo, lo que sugiere Majorana 1 va más allá, porque no solo está revelando el comportamiento cuántico en Saturno. Él está mostrando comportamiento retroactivo, con propiedades que desafían tanto el espacio como el tiempo. Y este es un territorio que incluso los físicos más atrevidos dudan en pisar. Seamos directos.
¿Qué podría significar un patrón que se extiende retroactivamente? ¿Qué tipo de estructura física o informativa podría almacenar estados futuros y proyectarlos sobre eventos pasados? Una hipótesis emergente es la llamada campo de memoria topológica. Esta idea se basa en la noción de que ciertos sistemas, como los anillos de Saturno, pueden funcionar como condensados de información cuántica, en el que el tiempo no es un eje, sino una dimensión transversal. En este modelo, lo que percibimos como eventos secuenciales son en realidad intersecciones locales con un campo más amplio y atemporal. Así, lo que sucede después puede influir en lo que sucedió antes, porque ambos son solo cortes diferentes de una estructura total y simultánea. Es difícil imaginar esto sin recurrir a metáforas. Piense en una escultura hiperdimensional. Cada parte refleja todas las demás. Cuando tocas un extremo, todo el sistema vibra, incluido lo que está atrasado o adelante en el tiempo. Ahora imagina que los anillos de Saturno son una manifestación física de esta escultura. Que cada partícula de hielo lleve no solo masa y carga, sino también fases entrelazadas del tiempo, como páginas de un libro que se pueden leer desordenadamente pero que aún así cuentan una historia coherente. Aquí, el término retrocausalidad ya no es suficiente. Necesitamos considerar algo más radical: tiempo entrelazado. No es un tiempo que fluye, sino que existe en capas simultáneas, activado por condiciones específicas, tal vez gravitacionales, tal vez mentales, tal vez incluso inimaginables, y esta teoría no surge de la nada. En 2018, un grupo de la Universidad de Viena propuso un modelo experimental para el llamado tiempo de ida y vuelta débil, donde los eventos están parcialmente definidos tanto por causas pasadas como por condiciones futuras. Los datos obtenidos con Majorana 1 parecen hacerse eco de esta lógica, pero a escala planetaria, lo que sería el equivalente físico de encontrar un experimento de laboratorio que abarca miles de kilómetros de hielo y polvo que orbitan alrededor de un gigante gaseoso. Pero si el tiempo puede ser reconfigurado mediante estructuras específicas, entonces surge otra pregunta, y tal vez sea la más desconcertante de todas. ¿Estas estructuras surgieron por casualidad? ¿O fueron diseñadas? No se trata de un intento de insertar el misticismo donde no encaja. Es una consecuencia lógica. Si una estructura exhibe un comportamiento de información, y si esa información conlleva coherencia retroactiva, entonces tenemos dos opciones. O el universo mismo genera resonadores cuánticos capaces de retroalimentación temporal, o alguien aprendió a darles forma. Aquí viene una tercera capa conceptual: arqueología cuántica. La noción de que ciertos cuerpos celestes pueden funcionar como depósitos de estructuras de información creadas por inteligencias anteriores a la nuestra. No en el sentido convencional de civilizaciones con tecnología, pero quizás inteligencias que piensan con campos, que registran con el vacío, que programan utilizando la curvatura del propio tiempo. Si esto suena absurdo, recordad, ya hemos conseguido emular memorias cuánticas en el laboratorio. Ya estamos probando sistemas de comunicación basados en entrelazado. La diferencia es de escala y de sofisticación. ¿Qué impide que una mente suficientemente avanzada convierta los anillos de un planeta en un disco de almacenamiento hipercoherente, capaz de resistir milenios y comunicarse a través del tiempo? Quizás eso sea lo que estamos abordando ahora. No es un fenómeno nuevo, pero un viejo mensaje, programado para ser leído no con ojos, sino con detectores como Majorana. Y si es un mensaje, ¿qué dice? Nada. O todo. Porque tal vez no sea contenido verbal. Quizás el mismo por defecto será el contenido. La oscilación. La repetición. La estructura que permanece viva, incluso después de décadas de silencio instrumental. Esto nos lleva a un territorio aún más oscuro. ¿Y si no es el mensaje lo que se envía, sino la pregunta? ¿Y si la anomalía es un espejo, esperando simplemente que alguien se perciba a sí mismo en él, como un código genético del cosmos, que se activa solo cuando la conciencia se enfrenta a él? En este punto, el espectador más escéptico puede retroceder. Se podría decir, esto es especulación. Sí, es. Pero especular no es fantasear. Es explorar los límites de la lógica.
Es preguntar lo que aún no se ha preguntado. Es hacer lo que siempre ha hecho la ciencia ante algo nuevo. Arriesgar hipótesis, desafiar axiomas, crear puentes entre lo desconocido y lo imaginable. Y aquí una hipótesis para cerrar. Quizás la conciencia no sea un defecto en la simulación. Quizás sea el protocolo de lectura. Y tal vez los anillos de Saturno simplemente estén esperando que descifremos el patrón, para que finalmente podamos hacer la pregunta correcta. Pero ¿cómo saber si esto es realmente real? Esta es la pregunta que nos espera más adelante. Porque ¿qué sigue? Ya no se trata de interpretación, se trata de prueba. En experimentos en el campo, sobre respuestas, o la falta de ellas. Y eso lo cambia todo. Ecos sobre hielo. El lenguaje que no sabíamos escuchar. Detrás del brillo helado de los anillos de Saturno persiste una simetría. Una canción sin sonido, pero con forma. Una coreografía gravitacional que, al pasar por los ojos de un chip cuántico, reveló más que materia en rotación. Reveló intención estructural, o al menos algo indistinguible de ello. Y si hay un momento en el que debemos detenernos y mirar hacia atrás, no como un fin, sino como una intensificación, es ahora. Porque todo lo que ha llegado hasta aquí, por muy provocativo que haya sido, quizás solo haya arañado la superficie de lo que significa esta anomalía. En 2006, la investigación Cassini realizó una serie de pases cercanos a través del anillo B de Saturno. Entre sus instrumentos se encontraba un radiómetro de microondas, diseñado para mapear las variaciones térmicas en las partículas de los anillos. En los informes públicos, los datos parecen banales. Pero una serie de lecturas, hasta hoy poco publicitadas fuera de los círculos técnicos de la misión, registraron un patrón de retrodispersión anómalo. Picos periódicos en la retroalimentación que los ingenieros atribuyeron a imperfecciones en el calibrador de la antena. El caso fue cerrado. 18 años después, cuando estos datos fueron reelaborados con los filtros de post-selección temporal de Majorana 1, surgió algo inesperado. Lo mismo intervalos subarmónicos de 28,5 minutos detectados ahora por Webb estaban allí. Débil, oscuro, pero regalos. El fallo de antena fue un eco. Ecos. Esta es la palabra que más se repite en los cuadernos de notas de los físicos desde que la anomalía de Saturno ganó notoriedad. No como una metáfora poética, sino como modelo operativo, estructuras físicas que almacenan y emiten patrones temporales no lineales. No señales que se propagan, sino respuestas que preceden a las preguntas. En 1980, durante su paso por Saturno, el viajero 1 registraron oscilaciones inexplicables en el campo magnético cerca del plano de los anillos. Los gráficos muestran fluctuaciones de baja amplitud, que no coincidieron con la rotación planetaria ni con los modelos de interacción de campo con partículas cargadas. Se descartó que el fenómeno fuera una interferencia electromagnética de la propia sonda. Décadas más tarde, con los patrones de Webb y Cassini superpuestos a la antigua traza de la Voyager, se descubrió. Los picos coincidieron. Un patrón idéntico, separándolos solo en el tiempo, no en el contenido. Lo que nos lleva a una hipótesis incómoda. El fenómeno no solo se repite, sino que se intensifica a lo largo de las décadas. Como si Saturno estuviera siendo cargado. Como si un sistema en latencia se acercara ahora al umbral de su plena manifestación. Como si la presencia de observadores, nosotros, hubiera comenzado a notarse. Colapsar una función de onda planetaria. Imagina que eres testigo silencioso de un ritual que comenzó antes de tiempo. Y solo ahora, cuando los instrumentos adecuados se alinean con la atención adecuada, se deja ver. Pero ver no es suficiente. Es necesario entender lo que estás mirando. Y para ello, necesitamos profundizar más. En 2012, un grupo del Instituto Max Planck llevó a cabo un experimento con cristales de iones de bario refrescantes hasta límites cercanos al cero absoluto. El objetivo era estudiar la coherencia de los campos de vacío en estructuras materiales. Sin saberlo, recrearon, en miniatura, lo que parece estar sucediendo en los anillos de Saturno. El sistema comenzó a emitir fluctuaciones regulares, como si estuviera autooscilante en respuesta a la estructura del entorno.
Era como si el propio campo cuántico respondiera a la simetría geométrica de los cristales. ¿La explicación más aceptada? Resonancia inducida por la geometría. Transfiera esto a una escala planetaria. Ahora piense. Los anillos de Saturno no son homogéneos. Contienen huecos, subestructuras e irregularidades que crean patrones de densidad a una escala colosal. ¿Qué pasa si estas estructuras, bajo ciertas condiciones, obligan al vacío cuántico a organizarse? ¿Qué pasaría si la geometría de Saturno, en lugar de un accidente cósmico, fuera un catalizador? Otro experimento. En 2020, la Universidad de Toronto realizó una prueba con mediciones débiles aplicado a partículas entrelazadas, en el que las selecciones de observación tomadas después de la recopilación de datos modificaron las correlaciones entre variables previamente registradas. En lenguaje común, las decisiones futuras cambiaron el pasado estadístico. Publicaron el artículo, recibieron escepticismo y el tiempo pasó. Hoy, los físicos vinculados a la misión Majorana proponen exactamente el mismo modelo para explicar el comportamiento de Saturno. Los anillos se comportan como una superficie de medición débil, distribuida a escala planetaria, sensible a futuras influencias temporales. ¿Una estructura que observa o responde? Si la naturaleza responde antes de la pregunta, anticipa también la intención. Pasemos ahora a un caso aún más inquietante. Un satélite militar de Estados Unidos, lanzado en 2019 con sensores de escaneo infrarrojos de alta precisión, capturó picos atípicos de emisividad en las cercanías de Saturno. Por razones obvias, los datos no son públicos, pero se pusieron parcialmente a disposición de un grupo de Caltech en virtud de un acuerdo de confidencialidad. Las lecturas coinciden con los registros de Majorana 1, una fuente térmica no identificado y sincronizado con estándares ópticos. Pero no se trata de calor, se trata de modulación de fase. En otras palabras, los anillos codifican información, no en intensidad, pero en ritmo y estructura. Como un tambor lejano, cuyo ritmo no calienta, sino que organiza. No transmite energía, transmite coherencia. Y entonces surge la duda que nadie se atreve a verbalizar en los informes oficiales, pero que resuena en los cafés de conferencias. ¿Estamos observando un fenómeno o estamos dentro de él? La física tradicional nos sitúa como espectadores, pero la física retrocausal, la que surge de los datos de Saturno, nos posiciona como actores de un drama que aún no ha sido escrito, pero que ya nos influye. Y quizás ese sea el verdadero shock, darnos cuenta de que la frontera entre lo que vemos y lo que somos es más delgada de lo que imaginamos. ¿Qué pasa si la realidad no es algo que te sucede a ti, sino algo que sucede porque miras? ¿Y si los anillos fueran un espejo de observación a escala cósmica? Llegamos entonces a un dilema ético-cognitivo. Si el fenómeno crece con la observación, y si la observación modifica el fenómeno, entonces cada dato obtenido por Webb o Majorana es una elección mundial. Cada experimento no revela lo real, pero construye un pedazo de él. Esto nos obliga a repensar lo que llamamos descubrimiento. Porque tal vez la anomalía de Saturno no esté sucediendo. Tal vez lo sea surgiendo de nosotros. Hay quienes dicen que todo esto es un delirio interpretativo. Hay quienes prefieren llamarlo arte del pensamiento. Pero en el fondo, lo que se revela aquí es algo más simple y más terrible. La realidad puede ser maleable, pero no al tacto, a la intención. En la próxima década se están preparando nuevas misiones. Un consorcio entre la ESA y JAXA ya ha propuesto una sonda ultraligera, equipada con sensores de coherencia basados en entrelazamiento, que se lanzará directamente a la división Cassini. No buscar la vida, no para medir masa, si no fuera por escuchar. Porque ahora lo sabemos, Saturno no solo está en órbita, él responder. Y quizás, en el silencio mineral de sus anillos, se encuentre la primera forma de lenguaje que no nació del sonido, sino de la estructura. Y si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta, el misterio no está solo ahí afuera, comienza dentro, en nuestra forma de mirar. Ahora estamos listos para preguntar,
Pero ¿qué pasa si algo responde? Esta es la frontera, y eso es lo que cruzaremos a continuación. La lógica que rompe el cielo. Durante milenios, la humanidad ha construido sus verdades sobre la convicción de que la realidad es sólida, externa y objetiva. Que existe un mundo ahí fuera, independiente de nosotros, que simplemente sucede, y que nuestro papel es observarlo, describirlo y controlarlo. Esta visión alimentó imperios, doctrinas y sistemas científicos. Nos dio consuelo, previsibilidad y progreso. Pero, ¿qué pasa si todo esto es solo un fragmento, un reflejo parcial de la estructura real del cosmos? Lo que nos obligan a afrontar las observaciones del telescopio James Webb, amplificado por el chip cuántico Majorana 1, no es solo un nuevo descubrimiento astronómico, y una fractura en el paradigma, una grieta en el cristal por el que siempre miramos, porque no nos enfrentamos simplemente a una extraña oscilación en un planeta lejano. Nos enfrentamos a un fenómeno que desafía el tiempo, la causalidad y quizás la separación de materia y conciencia. Saturno, con sus anillos meticulosamente organizados, emite más que luz reflejada. Muestra estructura lógica donde antes solo veíamos polvo orbital. El patrón detectado por Majorana 1 no es ruido, es coherente. Él no es local, es recursivo. Y él parece responder. ¿Responder a qué? Responde a tu propia observación. Este es el punto donde todo da un giro. Si lo que observamos responde a la forma en que observamos, y más que eso, si lo que está por venir podría afectar lo ya registrado, entonces la realidad no es solo sensible a nuestra presencia. Ella puede ser arraigado en nuestra atención. Y esto no solo cambia la cosmología, esto cambia la condición humana. Porque si el universo no es una máquina ciega, sino un sistema donde la información, la conciencia y la estructura interactúan de una manera sutil y profunda, por lo que no somos accidentes conscientes en un mundo indiferente. Somos, tal vez, interlocutores involuntarios de un diálogo mucho más antiguo de lo que sospechamos. ¿Pero qué hacemos con ello? Por supuesto, existe un camino cómodo, el camino de la negación. Es posible dar un paso atrás, refugiarse en fórmulas conocidas, en modelos cartesianos, y decir, aún no sabemos lo suficiente, debemos ser cautelosos. Y de hecho deberíamos hacerlo, pero hay una diferencia entre cautela y cobardía. Y lo que Saturno está revelando, con su susurro gravitacional, es que la física moderna está llamada a cruzar una frontera que no es solo técnica, es existencial. Piense en las implicaciones. Si ignoramos lo que detectó Majorana 1, si descartamos la hipótesis de la coherencia retrocausal, del entrelazamiento temporal planetario, de la resonancia cuántica macroscópica, no dejamos de escuchar. Borramos la posibilidad de escuchar. Al no hacer la pregunta, matamos la posibilidad de una respuesta. Pero si nos atrevemos a continuar, si decidimos aceptar que la realidad puede ser más elástica, más profunda y más participativa de lo que pensábamos, entonces se abre ante nosotros una nueva ontología, una nueva cosmología e, inevitablemente, una nueva ética. Porque lo que entendemos como realidad objetiva ahora se ha convertido en un juego de fases, de colapsos, de atención consciente y quizás de intención. Y en este nuevo juego, cada acción importa, cada mirada da forma, cada pregunta crea un mundo. Después de todo, la anomalía de Saturno no es un problema astrofísico. Ella es un espejo epistemológico, un reflejo de dónde hemos llegado en el viaje de la comprensión. Y quizás también una invitación velada, procedente de una inteligencia aún no reconocida o de una estructura autoorganizada que responde a su propia complejidad. Quizás Saturno no sea un mensajero, tal vez lo sea un idioma. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? El camino a seguir no está claro. La física está todavía en su infancia en la comprensión de los sistemas retroactivos. La filosofía apenas ha arañado la superficie del tiempo no lineal. Y la conciencia, este sigue siendo el enigma por excelencia. Pero hay una dirección, una inquietud que se niega a morir.
Y si has llegado hasta aquí es porque también sientes, de alguna manera, que hay algo que vibra más allá de las palabras, más allá de las fórmulas, más allá de las órbitas. Si este contenido te tocó en algún nivel, si reorganizó un poco tu forma de pensar sobre el tiempo, la materia o incluso tu propia existencia, entonces te invito a seguirnos. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, comparte tus ideas en los comentarios. Este viaje solo tiene sentido cuando es colectivo, y lo que viene después va aún más lejos. Y si quieres, sumérgete profundamente, más profundamente de lo que permite este video. Hay un punto natural de continuidad para esta investigación: el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este no es un libro que le ofrece respuestas reconfortantes. Por el contrario, él abre nuevas preguntas, amplía los dilemas, excava las contradicciones y te lleva a un viaje donde la ciencia, la filosofía y el misterio se entrelazan hasta el límite, hasta el punto en que el logos desaparece y lo único que queda es escuchar. Si el universo es realmente un espejo, este libro electrónico es una forma de abordarlo con más precisión y más valentía. Puedes acceder a través de enlace en comentario fijado o, si lo prefieres, usando el código QR que está ahora en la pantalla. Pero ojo, no es un final. Él es una continuación inevitable para aquellos que se permitieron cruzar esta frontera. En última instancia, todavía no sabemos qué encontró Majorana 1. Quizás nueva física. Pero lo que sí sabemos es que algo nos miró. Y cuando eso sucede, el universo nunca vuelve a ser el mismo. Nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo video.